Hola de nuevo, voy a continuar. Ahora voy a hacer el estudio porque antes he hablado un poquito de la palabra evangelio, cuántas veces aparece en la escritura. Hemos visto que aparece 114 veces al final, en todo solamente aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento. Y vemos que Jesucristo mismo, según la escritura, lo dice 12 veces. Y en Hechos también, además de las 12 veces, en Hechos. Y en Hechos aparece también 12 veces. 12 por 12 son 24. Bueno, que la Biblia todo es un número de escrituras, de número 7, porque a Dios le gusta trabajar con el número 7. 7 misterios de Pablo, 7 veces que Jesucristo dice yo soy. Hay muchas veces el número 7 aparece. En el capítulo 7 de Revelación, en el capítulo 14 habla de los 144.000. Pero vamos a ver el Evangelio, el ministerio de Jesús, cuántas veces habla él del Evangelio, que alguna vez se repite en algún que otro libro. Y ya vemos que en el libro de Juan, casualidad, no aparece la palabra Evangelio, ni palabra ni Jesucristo, que lo digo. Juan solamente lo menciona en el libro de Revelación una vez, cuando habla del ángel que va a venir predicando el Evangelio eterno, cuando ya el Evangelio del apóstol Pablo ya no estará vigente, porque ya entrará en vigor el Evangelio de la tribulación, después de los 2 testigos y los 3 ángeles que predicarán. Por lo tanto, vamos a ver, empezamos primeramente con el Mateo capítulo 4. Vamos a ver, Mateo capítulo 4, versículo 23. Aquí dice, por tanto, capítulo 4, 23. Y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, o predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y lo mismo, me parece que es el 9:35. Si no me equivoco, no me acuerdo exacto. 9:35, exacto. Y andaba, el 9:35, y andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir aquí? Que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesucristo, que predicaba el evangelio del reino. ¿De qué reino? De este reino. Este es el reino de los cielos. Porque es lo mismo cuando estaba dando el sermón del monte, de capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, se refería a ese tiempo. Habla un poco del tiempo de la tribulación, lo que tenían que hacer los israelitas cuando lo van a aceptar, y en ese tiempo del milenio. Pero muchos dicen, vale, ¿y ahora por qué no? Pues porque ellos como rechazaron, si ellos lo hubieran aceptado, aquí hubiera sido válido este reino de los cielos, si lo hubieran aceptado. Pero ya sabemos que ellos lo rechazaron. También vamos a ver, mira, hasta Juan Bautista le estaba preguntando por él. Vamos a ver capítulo 11, Mateo, versículo 5. Los ciegos, el discípulo Juan, a partir del 12, cuando Juan hubo oído en la prisión las obras de Cristo, envióle 2 de sus discípulos y dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan estas cosas que oís y veis. Los ciegos reciben vista y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres y a los pobres es predicado el evangelio. Muchas veces no dice qué evangelio, pero sabemos que muchas veces cuando Cristo lo dice el evangelio de los cielos se refiere a ese tiempo. Y en algún momento él menciona también, ya veremos, el evangelio del Dios, pero lo dice
en el caso de que ellos lo iban a aceptar. Por eso Cristo no se centraba en aquel tiempo tanto, porque como él sabía las cosas, sabía que lo van a rechazar. También lo mismo en Lucas capítulo 7, habla de lo mismo de Juan el Bautista, del Evangelio, capítulo 7, versículo 22, cuando lo manda a sus discípulos a preguntar. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, contad a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es predicado el Evangelio. Lo mismo. Luego también vemos en Mateo capítulo 26, con versículo 13, si alguno me esté saltando, pero porque luego volveré a algún versículo, me refiero del Evangelio. En el capítulo 26, versículo 13, vemos que se acerca la mujer para untarle la cabeza. Que muchos religiosos la querían como apartar. El versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuera predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho, que hizo la mujer. Aquí lo vemos. Del 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, lo cual viendo sus discípulos se indignaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque este ungüento se podía vender por gran precio a darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a la mujer? Porque ha hecho buena obra para conmigo, porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis, porque echando ella este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. O sea que ya, como él sabía que se acercaba su sepultura, también había profecías cumpliéndose, como que ya había mujeres preparando su cuerpo, por decirlo así. Ellas no lo sabían, pero era un cumplimiento de ciertas profecías. Vamos ahora a Marcos capítulo 14, que más o menos habla de lo mismo, 14 versículo 9. 14:9. Y aquí dice: de cierto os digo que donde quiera que fuera predicado este evangelio en todo el mundo, también también esto que ha hecho esta será dicho por memoria de ella. Claro. Y luego también esta mujer, para no se menciona en el evangelio, la que lava los pies con sus lágrimas y la seca con su pelo. Pero vemos que este caso se refiere a la mujer que le unta la cabeza, como que lo unge como el rey, por decirlo así. Luego también vemos en Marcos, vamos a ver, Marcos capítulo 1, vemos versículo 1, 14 y 15. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso muchos dicen el Evangelio, hablan de los Evangelios. Pero vemos que incluso aquí Marcos dice el Evangelio de Jesucristo. Es el principio como refiriéndose a su ministerio. Porque todo su ministerio es como un Evangelio. Porque todo lo que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, sanando enfermos, sanando ciegos, que los cojos andan, que los ciegos ven, todo eso, los sordos oyen, que sana, que resucita muertos, que predica el Evangelio. Todo eso para él eran como buenas nuevas. Por eso en Mateo 24, que también lo tengo bien apuntado, versículo 14, cuando él dice, Jesucristo mismo dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque todo lo que abarca los 4 libros del Evangelio es sobre el ministerio de Jesús. No es un Evangelio, es su ministerio. Por eso no se puede, es para todo el pueblo de Israel. Por eso en Mateo 14, o Mateo 15, ¿cuál era? Mateo 15, 24, muchos esto no lo entienden, pero ahí está la escritura. Y él muchas veces dice en la sinagoga y a ellos. Por eso Mateo 15, 24 dice que yo respondiendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vemos que muchas veces dice que él
en sus sinagogas y a su pueblo, porque él vino al Israel, hasta sus discípulos los mandó solamente a ellos. Marcos 1, 14, 15. Más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí vemos que habla del reino de Dios. ¿Pero por qué? Y diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Al principio, porque él aún dice, como esperando que el reino de Dios es en este tiempo que estamos nosotros viviendo ahora. Pero él diciendo como: si me aceptáis, en cualquier momento, si vosotros me aceptáis como vuestro Salvador, como vuestro Mesías, el reino formaría parte ya de ellos en este tiempo, aquí. Pero ya sabemos que lo rechazaron. Por eso pudo haber sido mitad de su ministerio, 3 años y medio aquí y 3 años y medio aquí. Pero como la semana de Daniel, la 70 semana de Daniel, no se cumplió porque su pueblo lo rechazaron. Por eso se aplazó la semana de los 7 años, aquí. Por eso es aquí, esta semana de 3 años y medio, 3 años y medio. Y hay muchos que no entienden eso. Hasta hay un montón de vídeos hablando que no hay un arrebatamiento antes de la tribulación. Pues que se quede con ello, nene, porque la iglesia se va desde aquí, antes de que aparezca. O igual después de que sea manifestado, revelado. Pero nosotros nos iremos, no tenemos parte con él. Por eso, mirad, aquí en Mateo, me parece que es en el capítulo 6, donde habla de ello. En el 8, en el 6. Los que se quieran quedar, que se queden. Sí. Mirad, porque dice aquí, en el Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque se aborrecerá al uno, o aborrecerá a uno, o amará al otro, o se albergará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. El Mamón era el dios de en aquel entonces de las, no me acuerdo de quién exactamente, pero un dios de en aquel entonces, de las riquezas o del dinero. Sí, del dinero, lo puso en los religiosos. Por tanto os digo, no os acordáis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. La vida no es más que alimento, o el cuerpo el de vestir. Claro. Porque Jesucristo sabía las cosas, todo lo que tiene que pasar. Por eso no podemos pasar por él, porque en aquel entonces va a estar el anticristo. Y la única manera de librarse uno es ponerse en su contra. Pero Pablo cuando dice, ahí está la contradicción. No sé si está en Tesalonicenses o está en Corintios. Cuando Pablo dice en Primera Tesalonicenses, a ver si está aquí. Claro, en el 17, después nosotros los que vivimos, los que quedamos, o sea, que cuando viene el arrebatamiento hay salvos vivos. Entonces, en el tiempo del anticristo, si tú te pones a él te va a matar directamente. Vamos, y ahí solamente hay salvos que dan su vida, no hay salvos vivos. Pero bueno, seguimos en Marcos 8, 35. Vamos a ver, Marcos 8, 35. 6, 8, 35. ¿Qué dice? Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que perderá su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Aquí veis, perder la vida por el Evangelio. Se aplica un principio un poco en el tiempo que estamos de gracia, pero se aplicará más en el tiempo de la tribulación, no del todo ahora. Y 10:29, Marcos también 10:29. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, hermano o hermanas, o padre o madre o esposa o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Aquí dice, como él mismo llamó a sus discípulos: venid en pos de mí, o como le dijo al rico: deja todo lo que tienes, vende, da a los pobres y ven y sígueme. Como por eso dice aquí también dejar, que yo muchas veces he visto también hoy en día muchas religiones que dicen eso: hay que abandonar a las familias si no sirven, no sé qué. No, aquí no dice Jesucristo
que nadie dejó por mí a su casa, hermanos, hermanas. Aquí simplemente no dice por causa de eso, sino no porque ellos no creen o lo que sea, simplemente dice para seguirlo. Hoy en día muchos, si tienen familiares que no son creyentes, los abandonan. Es que no se aplica. ¿Y cómo cómo seguirás tú a Jesucristo si Jesucristo está en el cielo? Porque Cristo decía estas palabras estando aquí en carne. Cuando fue manifestado Dios, fue manifestado en la carne. Por eso muchos dejaban y lo seguían, porque aparte de los 12 discípulos, había muchos más. Porque lo digo, mira, un ejemplo, para que veáis. Mira, Mateo 10, ¿qué dice? Que había mucho más, no solamente los 12 discípulos, hasta mujeres había, porque las mujeres también estaban con ellos y los cuidaban, y también trabajaban con ellos en cuanto al evangelio. En aquel tiempo les ayudaba con la comida y con muchas cosas. Mira, el capítulo 10 dice: y llamando así sus 12 discípulos, los dio potestad contra los espíritus mundos para que los echase fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 eran primero, Abraham los 12, porque él eligió los 12 discípulos de varios, porque había más, llamando a él, había más con ellos, pero él eligió 12, ¿vale? Y ahora vamos a ver en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, 18, versículo 18. He aquí unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y buscaban, tres, es tremendo, yo también me equivoco, claro, el único que se equivoca es Cristo. 3:18. Y exhortando también otras muchas cosas, predicaba el evangelio al pueblo. ¿Veis? Aquí otro, ¿qué dice? Predicaba el evangelio ¿a quién? Jesús predicaba el evangelio aquí dice, al pueblo. No a los pueblos, habla al pueblo. ¿A qué pueblo? A su pueblo, al Israel. A ellos él predicaba a ellos, al pueblo, no a las naciones. Y cuando Mateo los mandó a las naciones, mandó a los israelitas de fuera de Israel, que estaban ahí. Luego, ¿qué más podemos leer? Mira, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Eso fue cuando él leyó en la sinagoga, justo fue el rey de Isaías, donde hablaba el capítulo 53, el profeta Isaías, claro. Mira, aquí Isaías 53. Mirad. Isaías 53. Hay muchas cosas de Isaías. Los judíos hoy en día están rechazando ese libro. No, ese capítulo, el libro de Isaías no, pero el capítulo 53 de Isaías no lo tiene reconocido como bíblico, por decirlo así, o canónico. Pero aquí dice, levántate, 52, claro. Un sitio de tu tienda, mira aquí, a nuestro anuncio, a quien ha sido revelado el brazo del Señor. ¿Dónde habla de eso? Desperdiciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El capítulo 53 habla de lo que sufrió, como cuando dice también como oveja fue llevado al matadero y todo eso. Y ellos lo tienen como desechado. Y ahora vamos a ver capítulo 4, versículo 43. Y él le dijo también a otras ciudades: es menester que yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para eso soy enviado. Pero veis, aquí Jesucristo dice claramente, solo dice otras
otras ciudades, pero que también formaban parte del pueblo de Israel. No se refiere a otras personas. Él vino a predicar a Israel, nada más y nada menos. Esa es la diferencia que muchos no entienden. Entonces aplican esos escritos como para nosotros, cuando no es para nosotros. Capítulo 9 de Lucas, versículo 6. También. Lucas 9, versículo 6. Y saliendo ellos, rodeaban por todas las aldeas predicando el evangelio y sanando por todas partes. Eso es cuando él los mandó. Claro. Mira qué dice, capítulo 9. Llamando a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los apóstoles, hoy en día no están esas cosas de sanaciones. Dios puede sanarnos, pero no una persona a través de, no, solamente con el Espíritu Santo. No a través de las personas. Si Él quiere sanar a alguien, lo sana, si no, no. Y nosotros en nuestras vidas hemos visto muchas veces que hemos tenido algunas molestias, algunas dolencias, de repente, si nosotros estamos bien con Dios, parece como que desaparecen. Aleluya. Esto yo lo doy por válido, porque lo he visto tanto a No mí hay como a mi testimonio. mujer y vosotros mismos habéis padecido alguna vez cosas así. Pero hay que ser sellado con el Espíritu Santo. Y luego dice que los envió para predicar el reino de Dios y para sanar los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bombón, ni bordones, ni alfombra, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y en cualquiera casa que entréis, quedad ahí, salid de ahí. Y todos los que no os reciben saliendo de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vosotros pies en testimonio contra ellos. Y predican el evangelio sanando. Aquí no me... pero es solamente en las ciudades, allí, al Israel. En Mateo capítulo 10 lo menciona, que dice que solamente a ellos, a Israel. Y también vemos capítulo 20 de Lucas, primer versículo. Aconteció un día que enseñando al pueblo otra vez en el templo, predicando el evangelio, sobrevinieron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos. O sea que ya vemos claramente que Jesucristo predicó al pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo está diciendo. Cristo vino a predicar todo eso, lo que Cristo predicó, junto con algunos apóstoles, como Pedro. Él predicó ¿a quién? Aquí está. Esto es lo que no entienden muchos. Él predicó a su pueblo, a su nación, a Israel. Por eso ahí se puede aprender, se puede ver muchas cosas, pero todo lo que Jesucristo les predica a ellos es para ese tiempo. Una vez que empieza la tribulación, hasta el final del milenio. Aquí se aplica todo eso, el Mateo, Marco, Lucas y Juan. Son libros para ese tiempo, no es para el tiempo de la gracia, porque luego ya veremos. Pero vamos antes de pasar a los apóstoles, mira, vamos a ver, como hemos dicho, Mateo 10, por eso es importante saber trazar bien la Biblia. Mateo 10, por eso ese evangelio no es para nosotros hoy en día. Se puede aprender, pero no se aplica. Mateo 10, versículo de 5 al 8. Lo dice también en Lucas, pero cuando Lucas escribió, se olvidó o no dejó algunos detalles. Del 5 al 8. Estos dos envió Jesús, a los cuales dio mandamientos diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, porque en aquel entonces los judíos estaban separándose de los samaritanos. Por algo es la parábola del buen samaritano, porque para ellos un samaritano era como un gentil, para que vean la diferencia. Más id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos está cerca.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dar. Eso es otro detalle. Jesucristo puso hincapié en eso, que sea gratis. ¿Qué hacen hoy en día muchos pastores y muchos de esos? Como los de la prosperidad. ¿Qué es el error de ellos? Que no se dan cuenta. Piden, ¿qué piden? Piden dinero. Eso no lo entiendo. ¿Por qué piden tanto dinero? Porque muchos viven de eso. Hay otros que hacen negocios con los dineros que los dan los feligreses. Luego ellos van a casa, no tienen para comer, para ponerse un bocadillo sobre la mesa. Y los que les mantienen así engañados, viven y viajan en aviones y en yates y todo eso. Eso está bien. Cristo ha dicho claramente, gratis habéis recibido, gratis tenéis que dar. Porque hasta él dice que no tenía ni dónde ponerse la cabeza. ¿No? Es que esto lo tengo que no me acuerdo dónde está. Mira, ahora lo pongo en buscador. ¿Puedo decir algo? Sí, tiene esto. Hola, que tenemos dos móviles. Los religiosos son como los políticos. Son como los políticos. Se visten con pantalón como los políticos, zapatos puntiagudos brillantes, ¿no? Los zapatos de vestir. Los testigos de Jehová son parecidos. Bueno, los religiosos son muy parecidos, ¿eh? En la vestimenta. Y bueno, pues, para mí un religioso es como un político. Igualito. Tienen el mismo espíritu religioso igual. Para dar sermones. Ya, Pues claro. Eso quería decir. Sí, por eso Jesucristo se centraba, él sabía que el pueblo lo va a rechazar, aunque a veces mencionaba el Evangelio, pero no es el Evangelio de hoy. Él mencionaba con la esperanza de que, a ver, igual me aceptan, les seguía dando un chance, por decir así, aunque sabía las cosas de antes, lo que iba a pasar. A ver. Mira, Mateo capítulo 8. Vamos a ver eso porque lo quiero leer aquí, para que veáis cómo son los de prosperidad, incluso los católicos, donde estuve metido, los testigos del diablo también. Es que cuanto más cargo tienen, más bien viven. Y muchos, como los idolatran, muchos les dan una idolatría a esta gente, pero vamos a ver, ¿tú a quién sirves? ¿A un hombre o a un Jesucristo? ¿Cómo puedes tú venerar cuando dice que era el ángel cuando Juan se le postró a los pies en el libro de Daniel, ¿no? Y Daniel, ¿qué le dice? No hagas eso, que yo soy un siervo contigo, a un ángel. Como si fueran Dios. Y tú le das idolatría a un hombre. Porque te está engañando y te va a llevar para el infierno que no te predica el evangelio. Seguidores de hombre, igual que los otros. Mira, Mateo 8, 20. A ver. Estoy ahora 8, 24, 22, 26. No. Los hombres no son Dios. A ver, está aquí. Ni siquiera se pueden salvar a ellos. Van a salvar a alguien. 8, 20. Claro, mira, en el versículo 20, y Jesús les dice, las zoras tienen cuevas, hasta los animales, porque Dios los protege y los cuida. Y las aves del cielo, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque no tiene ni casa ni techo. Él vivía afuera en los jardines, en el bosque, en jardines, en la hierba, en la tierra. Ahí vivía Jesucristo. No se metía en cuevas como estamos nosotros viendo ahora, en cuevas, en celdas, entre paredes, que parecen celdas. Así nos quiere el maligno ver, viviendo. Hasta eso está mal, pero bueno, tampoco puedo salir afuera porque sabemos que por alguna manera tenemos protección.
Pero Cristo habló de eso, que si tú te haces una casa, construirla sobre... La roca. Claro. ¿Quién es la roca? Ya lo vimos antes, ¿no? ¿Quién es la roca? Aleluya. Mira, en Brasil hay casas que se derrumban y había una casita en la roca y esa no se cayó. ¿Eh? Cuando hay derrumbes y cosas de eso. Pedro dice, capítulo 4 de Hechos 11. Esta es la piedra que fue probada de vosotros los edificadores, lo cual es puesta por cabeza del ángulo. Cristo es nuestra piedra de ángulo, Cristo es nuestra roca. Vale. Y ahora hemos leído Mateo 10, ya vemos que mandó los discípulos, hemos leído Mateo 24, cuando él dijo el Evangelio, mira, ahí hay otra cosa muy interesante. En Mateo 24, 14, está diciendo que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. A mí muchas veces me enseñaba que hay que predicar, vale, pero estas son obras. Pero al final de la predicación del Evangelio, que Jesucristo mismo predicó, porque se refiere a este Evangelio, porque el mismo Cristo dice, el Evangelio, ¿qué Evangelio? El del reino. Será aquí, tendrá conclusión aquí. En el día, aquí, el Evangelio del reino es esto. Tendrá lugar ahí, y ahí es cuando vendrá el fin, porque nosotros estamos con el Evangelio de la gracia, el Evangelio de sangre, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de su justificación, el Evangelio que lo podemos encontrar aquí, primera de Corintios 15, del 1 al 4, porque es el Evangelio que predicamos, en el cual si creemos, nosotros hemos creído, pero si tú crees también, de corazón, en el momento en que tú crees, estás sellado con el Espíritu Santo. Porque ya lo dice el mismo Evangelio, que vas a ser salvo. Que Cristo murió dando su sangre por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esta es la diferencia. Y Marcos 13, 10. Vamos a ver. Marcos capítulo 13, versículo 10. Nos dice... Y es menester que el Evangelio sea predicado primero a todas las naciones. Porque en el tiempo de la tribulación muchos dicen, vale, pero mira aquí dice que hay que predicar a las naciones, vale, pero ¿qué Evangelio y cuándo? Pues ese Evangelio, aparte que ahora se predica el Evangelio de la salvación aquí, ¿vale? Por la salvación por su sangre, ¿vale? En este tiempo se va a predicar el Evangelio del reino a las naciones. Aquí. Porque ahora, ¿qué dice Pablo? Para que vean la diferencia. Esa es la diferencia, para que lo entendáis. Porque Pablo en Romanos, ya como lo hemos dicho antes, Pablo en Romanos capítulo 2, 16 dice, en el día que juzgará Dios los secretos de los hombres, se refiere a juzgar a las personas por su evangelio. Pero, en el tiempo de la tribulación, en el Revelación, no sé si es capítulo 18 o 19. Ahora lo buscamos. Ahí en la Revelación dice el juicio de las naciones. Y hasta el mismo Mateo lo está diciendo, cuando van a venir a juzgar a las naciones, porque es otro tipo de juicio, no es lo mismo. Aquí lo tenemos, a ver. Eh, 21, a ver, 29. Mira, 29, me dice primero 29, cuando sale Satanás a engañar a las naciones, pero hay más. 24. ...19, 16...
Y de su boca. De su boca sale una espada aguda para ir con ella en las naciones. Claro, aquí. Jesucristo cuando viene, dice capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando va a pisar las naciones, porque lo rechazaron las naciones. Pero hay otro dice, me parece que está en Mateo, donde habla del juicio de las naciones. En Mateo 25, mira, Mateo 25, ahí está. Para que veas que el libro de Revelaciones se complementa con otros libros. 30 y... a ver. Mm. 32. Y serán juntadas delante de él todas las naciones, y las apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos, para juzgarlas. Y ahí mismo dice que muchos serán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero habla del día del Armagedón, que muchos desean la vida eterna y otros al castigo eterno, eterno de los 1000 años, del tiempo de los 1000 años. Y ahora pasamos rápido, y con eso creo que terminamos. En Marcos capítulo 16, no tanto, versículo 15. 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí dice también 16, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Pero ese era el tiempo ese, porque aún estaba a tiempo de aceptarlo a Jesucristo como Mesías, y sabemos que lo rechazaron. Y también vemos Lucas capítulo 8, y con eso terminamos. Lucas, Juan no tiene palabra de evangelio, eso es un poco raro, alguna explicación tendrá, yo no me la sé ahora. Lucas 8, 1. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Claro. Él aún predicaba el evangelio del reino de Dios, esperando o aspirando que lo van a aceptar, pero sabemos que no lo aceptaron. Por eso llamó al apóstol Pablo, que ahora luego lo veremos. Bueno, dejamos aquí esto, y me quedará hablar luego después de los apóstoles, las cartas de Pablo, lo que es para Israel. ¿Vale? Venga. Lo importante es la sangre de Cristo, que salva y nos justifica y nos lava. Y esto es